Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de la nueva Constitución para la Ciudad de México. Hay una asamblea constituyente que se instaló apenas el 15 de septiembre. Aquí tenemos a 3 de los constituyentes que tendrán que discutir y aprobar en enero la nueva Constitución para la Ciudad de México. Y el propósito de este programa es qué es lo bueno, qué es lo malo. Aquí tengo el proyecto que se acaba de presentar de una nueva Constitución. Y sobre esta propuesta del jefe de gobierno es que los 100 constituyentes que están ya trabajando tendrán que discutir, quitarle, ponerle, o inclusive, supongo yo, podrá haber un proyecto alternativo, si así se decide. Pero quisiera empezar por preguntarles a cada uno de ellos qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, así de manera global. Después vamos a ir caso por caso, pero quisiera empezar con Irma Eréndira. Irma Eréndira es de los constituyentes a una persona que no está afiliada a partido político, aunque Morena te propuso, pero no es parte de partido político, es una académica. Quisiera saber, Irma Eréndira, así, primer cosa, ¿qué te gusta y qué no te gusta así en general de este proyecto? Mira, estamos seguros de que este proyecto de Constitución de Mancera no va a ser la Constitución de nuestra ciudad. No la merecemos. No estamos a gusto, estamos muy decepcionados, muy defraudados de que no toman riesgos. Esperábamos algo que, bueno, abría la puerta para un debate sobre el cual construir una constitución de avanzada, una constitución de derechos, una constitución que limitase los abusos, y esta constitución no lo tiene. Entonces, lo que me gusta es que está abierto el escenario para nuestras propuestas. Como sabes, Morena tenemos una agenda constitucional. Fuimos muy cautos en no llamarle constitución, pero tiene un perfil más de constitución que lo que tiene este documento, que se ve que está hecho a más de 8 manos, que no tiene una lógica y que abre 3 peligros gravísimos, ¿no? Esa obsesión por privatizar, esa obsesión por el tufo autoritario que ha sido no empoderar ciudadanos, no incorporarlos en consultas, y también el peligro de la simulación. Esto no puede ser considerado una constitución porque una constitución tiene que tener fuerza normativa. ¿Hay algo que te guste? No. Nada. Yo creo que los derechitos que se nos dan son zanahorias para, repito, abrir la posibilidad del garrotazo de simular la democracia, de privatizar los recursos públicos y el espacio público, y precisamente de cerrar el espacio a la ciudadanía. Mauricio, ustedes han sido un partido de oposición en la Ciudad de México, han sido la segunda fuerza por mucho tiempo. Tú presides a tu partido, el PAN, en la Ciudad de México y eres constituyente. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de esto? Mira, primero, estamos muy conscientes de que tenemos poco tiempo para resolver este reto que tenemos planteado enfrente, que es tener la Constitución de la ciudad. El documento, le advertimos muchas complicaciones y vemos con gran preocupación que toda la Carta de Derechos que está planteada es un listado de muy buenas intenciones, pero que dudamos que se pueda garantizar y que el gobierno tenga la capacidad financiera para asegurar todo lo que ahí dice. Entonces, que no haya ilusos, como dirían, para que luego no existan desilusionados, que no se generen demasiadas expectativas en un documento que es una constitución, de las cuales no se puedan cumplir porque no se tengan los instrumentos suficientes. ¿Qué te gusta? Mira, vemos algunos instrumentos ahí de participación ciudadana, que es una novedad, reconocerlos. Nada más hay que asegurar que efectivamente los requisitos para que se puedan ejercer, pues no sean demasiado altos, que sean imposibles. Jesús, tú has sido delegado, has sido gobernante del Poder Ejecutivo, ahora eres diputado federal, ahora eres constituyente, eres parte del gobernante Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de esto? El tema de los derechos, para mí, es quizá lo más importante que se toca en la Constitución. Yo sí coincido y yo creo que ha sido una lucha de la izquierda que los derechos estén plasmados en la Constitución, que los derechos no están sujetos ni a referéndum ni a negociación alguna, sino los derechos son derechos. Y por eso yo creo que deben estar plasmados, y aquí creo que lo plasman independientemente que puedan ser, reitero, perfectibles en su redacción o en su interpretación por parte del constituyente. Quisiera empezar por el tema de los derechos, porque así empieza este proyecto de Constitución, 30 páginas de derechos.
Irma Eréndira nos dice que se trata de derechitos Sí. insuficientes. Tú dices que son demasiados derechos incumplibles y tú dices que te gustan los derechos como están. Quisiera aclarar esto porque yo veo que son 30 Que nos páginas digan de cuáles A ver, derechitos. yo, por ejemplo, Entonces, dejarlo perdón. O sea, ¿te parece insuficiente, Irma Eréndira? Porque yo sí vi que son muchísimos derechos, muchos repetidos de la Constitución Federal, otros nuevos, otros... Mira, como ha sido expuesto tanto por Tabe como por muchos otros analistas, incluso en medios, aquí mismo charlábamos un poco antes de entrar al aire. Buenas intenciones está plagado, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Sí. Y las buenas intenciones no hacen una constitución. Sí. Entonces, una lista, una carta de derechos, una formulación con buena retórica, la mayoría de las veces mala retórica, pero digamos, señalando sin fuerza normativa, repito, derechos fundamentales, no hace una constitución. Estamos discutiendo una constitución, no un texto, un ensayo a calificar si tiene 8, 9 o 10. Entonces, tú sí estás de acuerdo yo- en los derechos, pero crees que no van a ser esto exigibles. esto no es una constitución por esa falta de fuerza normativa como concepto. Es decir, la justiciabilidad es el concepto que se le aplica a los derechos. Ni siquiera la justiciabilidad, como te decía, está incorporada ahí porque se pospone hasta los nietos o bisnietos que podamos Ok. tener cada uno de nosotros aquí. Pero, en fin, a lo que voy es que la justiciabilidad para los derechos es el equivalente a lo que sería la fuerza normativa para una constitución. En esta cosa que nos presenta como un proyecto de constitución y que, repito, desde mi punto de vista no puede llegar a serlo, no hay esa fuerza normativa que asegure que nuestra ciudad y toda su articulación legal va a auspiciar una forma de gobierno Pero nada más democrática, quisiera termino esta distinguir. idea, Ajá. democrática, laica, participativa. Es decir, esas cuestiones están Sí están en la Constitución. están puestas Sí están en en la juego Constitución. por la falta de una fuerza normativa que exija que haya transformaciones. No están porque además se abre una serie de posibilidades para hacer educación que no sea laica, para hacer una forma de gobierno no democrática, para que se vuelva con el asunto de la corrupción en términos ¿Por qué sí está de Jesús? lo Perdón, ¿por qué sí está público-privado. Jesús? Yo creo que estas 30 páginas que bien mencionas de derechos están todos. Aquí yo que diría, más bien, si se está cuestionando la forma o cómo se redactó, quien la redactó no fueron principiantes, participó en esto de investigaciones jurídicas, que a lo mejor aquí lo cuestiona Irma, pero esta redacción no solo fue del grupo de expertos, sino también hubo constitucionalistas que le entienden a la construcción de una constitución. Eso es la forma. Si lo que se cuestiona es la forma, yo creo que aquí vamos a poder, y no el fondo, porque yo me preguntaría, si Irma está en desacuerdo del derecho a la ciudad, de una ciudad democrática, del tener derecho a la información, más bien decir, ¿en qué derecho no estamos de acuerdo? En lo que estoy si es en la forma, desacuerdo, Jesús, si es es la que forma, se nos- lo podemos corregir. Es que se nos dé gato Pero por liebre. el fondo... Gato por liebre, o sea, derechos, retórica, buenas intenciones, ahí están. La gente lo que quiere es la posibilidad de utilizar Bueno, eso se su va a aplicar constitución, hasta que entre en Mira, lo funciones que también. necesitamos es, si la constitución te dice, como hoy nos dice nuestra constitución, que tenemos derecho al empleo, a la educación, al trabajo, tenemos necesidad de ampararnos si no tenemos empleo, comida, trabajo, etcétera, ¿verdad? Y no nada más decir, bueno, es que eso era una buena intención que se tiene que poner O sea, ahí. tú estás de acuerdo con el enunciado de Los los derechos, enunciados- pero lo que estás diciendo es que nos están engañando porque no son Los exigibles. enunciados no sirven de nada si no está tenemos por mecanismos que son posibilidades exigibles, y y esa no es la tenemos trama. Incluso desde el primer posibilidad artículo de A la ver, Constitución. Mauricio A tiene ver, un argumento, yo- que esto es incumplible por falta de capacidad Primero, de lana. incumplible, y hay otras cosas que son incomprensibles. O sea, a mí que me expliquen qué significan este derecho a los alimentos inocuos o el derecho a los más altos servicios. Al sexo pleno, por salud, ejemplo. A la sexualidad plena, perdón. o derecho a los derechos sexuales y reproductivos a partir de los 12 años. Yo no entiendo qué significa, ¿no? Y si es materia de una constitución. Hay otras cosas así, derecho a las expresiones de afecto en la vía pública, algo así está planteado. Cosas que verdaderamente me llaman la atención y si es materia de una constitución. Y hay otro, por ejemplo, dice derecho a la vivienda adecuada en el caso de los adultos mayores. Ojo, la Constitución establece mecanismos de exigibilidad y que hay recursos para que si el gobierno Dice que un juez en 10 días tiene que poder reparar la garantía que no se haya cumplido. Entonces, si están todos esos derechos, ¿qué va a pasar si el juez le ordena al gobierno que cumplan y que garanticen esos derechos?
Yo te doy El tres gobierno ejemplos. no Yo te tiene doy tres capacidad. ejemplos. Yo te doy tres ejemplos. Falta todavía si me adaptar permites. muchas Paso a leyes, paso. ¿Qué va a pasar si no Yo te pueden voy a dar cumplir tres con esto? ejemplos respecto de estos derechos y otros que son más afectados en términos de que además están escritos en nuestra Constitución General. El derecho representado por el artículo 123 constitucional al trabajo es puesto en cuestión por este proyecto, porque dice a la letra que se va a aplicar el artículo 123 constitucional en lo posible y razonable. ¿Implica eso una contravención directa a la Constitución diciendo que el artículo 123 constitucional es irracional e imposible? Y que aquí se aplicará de forma correcta lo posible y la razonable. Y además nos engañan, me parece que es un engaño, decir que en México, en la Ciudad de México, se tutelará el derecho humano al trabajo. Entonces uno se va con la finta, wow, derecho humano al trabajo, pero después te explica un concepto del trabajo que está para la producción de bienes y servicios y la reproducción de la sociedad. O sea, no se está hablando precisamente de esta concepción que tenemos en nuestra Constitución General de la República de un principio fundamental de la sociedad orientado a la creatividad, al desarrollo, a la creatividad de las cuestiones y la riqueza social en un aspecto cultural, productivo, social. Es decir, se corta de tajo con esa concepción, pero te dan el derecho humano a que tengas la posibilidad de crear un bien y un servicio. Hay mucho engaño, mucha retórica de derechitos que orienta a la privatización. Aquí tenemos a dos críticos de la Constitución, pero del lado opuesto. De la Constitución General, yo no critico. De la Constitución, Esto no es del una proyecto de la Constitución. Constitución. Eso no es una Constitución. A ver, Jesús, tú has sido funcionario, fuiste jefe de la Nacional, sabes lo que significa tener recursos, aplicarlos. Aquí lo que está diciendo Mauricio es, ¿qué pasa si yo mañana, porque aquí hay un derecho a la convivencia social en la ciudad y a la convivencia comunitaria en una ciudad que ofrezca? Uno de los grandes problemas de la Ciudad de México son las banquetas rotas y los baches. Si yo argumento que las banquetas rotas me impiden la convivencia armónica con mis hijos en los lugares públicos y voy y pido a un juez que no se me está cumpliendo un derecho que está establecido y un juez dice que tiene 10 días el alcalde para reparar eso y no hay lana, ¿qué va a pasar? Digo, estoy poniendo un ejemplo muy simple y un poco frívolo inclusive. Sí, evidentemente hay que recordar que esta Constitución, como una parte segunda de lo que es la Constitución General de la República, que es la que va a regir, y todos esos, si fueron omisiones, errores, se tendrán que corregir en el constituyente. Yo no comparto el texto tal cual, no he dicho eso. Ciertamente dije, la parte de los derechos se me hace que cubre, más allá de las formas que habría que cuidar, cubre perfectamente. En el tema de facultades, delegaciones, yo tengo mis propios cuestionamientos que los haré en el momento oportuno y los he comentado algunos aquí, incluso con mis compañeros, los he comentado, pero yo creo que en lo general la Constitución cumple su misión de ser una carta magna de la Ciudad de México que nos permita o les permita al Congreso local en su momento poder hacer las leyes normativas, las leyes secundarias correspondientes que rijan esto. Y a nosotros como constituyentes poder establecer unos mecanismos mejores dentro de la propia Constitución. Hay que hacer una Constitución posible, no una Constitución imposible. No, si pues, vamos a una Constitución lo imposible, que te digo. la Constitución General de la República es muy buena en lo general, yo Pero creo no se que, cumple. pero no se cumple. Hagamos una Constitución local que se cumpla en todos los sentidos. Si nosotros ponemos derechos, y ahí coincido, que no se vayan a cumplir por circunstancias económicas o de otro tipo, tenemos que buscar alternativas de cómo sí se puede hacer antes que quitar los derechos. Concluiremos en esta ocasión con estos temas que hemos abordado, pero la siguiente semana continuará esta discusión para ver si nos ponemos de acuerdo en esta mesa. Lo dudo y qué bueno que así sea porque esa es la democracia. Muy buenas noches, hasta la próxima semana.